Dios te bendiga en este día, espero que donde te encuentres, si puede llegar este video, esta meditación de la palabra de Dios a tu vida, te sea de aliento, de iluminación para que puedas verdaderamente entender que hay un solo camino y un solo mediador que nos lleva a la presencia de Dios. Es normal muchas veces que por ahí pensemos nosotros, nos imaginemos de qué manera podemos acercarnos a Dios, pero es normal hasta que Dios decide enviarnos por medio de las Escrituras, que la Escritura es la inspiración de Dios. Dios inspiró a hombres fieles para que quede escrita, las Escrituras queden plagadas en tinta y en papel, para que nosotros podamos tener esa guía, esa dirección. Viste que cuando vos compras un electrodoméstico te viene una guía de instrucción para instruirte y mostrarte cómo podés usar ese electrodoméstico para que no le hagas daño a eso que vos compraste. Bueno, lo que menos hace muchas veces el ser humano es ir al libro de instrucción de vida, que es la palabra de Dios, que son las escrituras. Y por causa de que no lee las escrituras, no busca la palabra de Dios, no tiene una Biblia para poder conocer por qué estamos en este mundo, el ser humano en sus propias decisiones, habiendo tomado su propio camino. Dice la palabra de Dios que cada cual se apartó por su camino, se apartó cada uno por su camino y se apartaron de qué? Se apartaron del camino verdadero de Dios. Entonces, en sus vidas, cuánto daño le ha causado la forma de vivir en particular de cada uno. Entonces, por no ir al libro de instrucción, que es la palabra de Dios. Entonces, yo les quiero compartir algo que les sea de aliento para sus vidas y de dirección, sabiendo que Dios es real y Dios estableció un solo mediador por causa de que este mediador, que es Jesucristo, fue quien se entregó por nosotros, que ocupó nuestro lugar, que fue a la cruz y cargó todos nuestros pecados, y cuando vino el juicio sobre su vida, allí en la cruz del Calvario, estábamos nosotros en él. Estaba viniendo el castigo de nuestra paz, fue sobre él porque Dios lo puso en nosotros, a nosotros en él. Estaba derramando los juicios que tendría que ser sobre nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Él ocupó nuestro lugar. Entonces vamos a ir a leer un par de versículos de la Biblia donde Dios nos declara cuál es el verdadero camino a Dios, quién es el verdadero mediador que nos lleva a Dios. Primeramente vamos a comenzar por Éxodo, el Antiguo Testamento, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Y mire lo que dice en el capítulo 20 del Éxodo 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miremos acá que este primer mandamiento que Dios les da al pueblo de Israel, y le dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Y eso es lo que Dios había establecido, uno de los primeros mandamientos, donde se lo dio al pueblo de Israel, ese pueblo que Dios había sacado de Egipto, de la servidumbre. Y lo primero que le dijo: no te hagas ni siquiera dioses, ni imagen, ni te inclines, ni los adores. Sin embargo, vemos que ellos hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que Dios les dijo. Quebrantaron ese primer y gran mandamiento. Entonces fíjese acá, vamos a ver en qué momento ellos quebrantaron eso que Dios les había dicho que no hagan. En Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. Entonces a Aarón, y le dijeron:
levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, aparta los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar de delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miremos, ahí está el terrible error, el terrible desvío del Señor, de la presencia del Señor. El terrible desvío de lo que Dios les había dicho que ellos no hicieran, y dice que se apartaron del Señor e hicieron un becerro, una imagen, le adoraron, le ofrecieron, hicieron todo lo contrario de lo que el Señor les dijo. Y ahí vemos que ahí comienza este principio sobre el escenario de este mundo. Ellos, viviendo tanto tiempo en Egipto había muchas imágenes, habían muchas imágenes, muchos dioses que tenían, entonces imitaron lo que ellos habían aprendido en Egipto. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre, pero sin embargo Egipto no había salido de su corazón, porque tenían puesta la mirada en un hombre. ¿Por qué? Porque cuando Moisés se fue, el pueblo se descontroló, el pueblo se desvió. ¿Qué quiere decir? Que tenían puesta la mirada sobre Moisés y no tenían puesta la mirada sobre Dios. Por eso que cuando Moisés se fue, el pueblo se desenfrenó. Se desenfrenó porque dice, este Moisés que subió no volvió, no sabemos lo que le ha de acontecer, hanos dioses. Realmente no había una verdadera y una sinceridad, conversión a Dios. Porque si Moisés estaba, mostraban que obedecían a Dios, pero cuando Moisés no estaba, se desenfrenaban. Quiere decir que tenían puesta la mirada sobre el hombre y no sobre Dios. Porque si Moisés estaba o no estaba, ellos tenían que tener la misma actitud de servir a Dios y no desviarse de lo que Dios le había establecido. Entonces, acá fue donde sucedió ese terrible pecado que ellos cometieron de haberse hecho una imagen, y lo peor de todo, haberla adorado, haberla ofrecido holocaustos, sacrificios, y encima dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y ahí fue lo peor que podían haber hecho y lo peor que pudieron haber dicho, por causa de que dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Sin embargo, cambiaron al verdadero Dios por lo que sus ojos veían. Entonces nosotros vamos a ver en el Salmo 135, vamos a ver otra expresión donde dice acerca de estos dioses que no son reales ni son verdaderos, solamente que el hombre, ellos inventan, ellos se imaginan dónde puede habitar la divinidad de Dios, cómo pueden acercarse a Dios. El hombre en su pensamiento e imaginación piensa muchas cosas que son erradas, por eso que cuando el hombre pecó se apartó del Señor, el pecado lo separó de Dios, y cada cual, dice, se apartó por su propio camino. Entonces ahí está el problema grave
del ser humano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, y ahora lo vamos a hablar eso. Pero el ser humano hoy hizo idolatría, hizo imágenes, esculturas, donde adoran como si fuera que son dioses, lo tienen como Dios, lo tienen como mediador, e incluso lo tienen como un mediador a Dios, y no es así, porque la Escritura dice todo lo contrario. Por eso es necesario que nosotros entendamos primeramente que las Escrituras fueron inspiradas por Dios y que necesitamos ocuparnos en la lectura, ocuparnos en leer las Escrituras, que es el manual de vida, donde a nosotros nos va a dar el Espíritu Santo la dirección por medio de sus palabras al verdadero Dios y al verdadero camino. Entonces nosotros acá vemos en el Salmo 135, Salmo 135, 15, dice así: los ídolos de las naciones son plata y oro. Plata y oro, en ese tiempo era plata y oro. Hoy es madera, pero como la madera está cara, hoy es sello, que es lo más barato. Mire si para ellos no verdaderamente son dioses, ¿no? Le dan lo peor. Entonces dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. ¿Ve? Ahí están los dioses de las naciones, las imágenes, donde el ser humano dice, se inclina a una imagen, a una escultura hecha por manos humanas. En ese tiempo lo hacían de oro y de plata, ahora lo hacen de yeso, es lo más barato. Entonces se inclinan ante una estatua, se inclinan ante un sello. Sin embargo, lo declara y dice, tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven, tienen oreja y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. ¿Ve? La palabra de Dios nos va alumbrando que ese es el error, que por ese camino no me lleva a Dios, que ellos no son Dios, ni son mediadores hacia Dios. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque Dios es un Dios celoso. Y Él es el único Dios que nos creó, que nos formó, que nos estableció y que nos dio aliento de vida. Él es el único y el único mediador para que nosotros podamos acercarnos a Dios. No es ninguna imagen, ninguna estatua, ninguna fundición de imaginación del hombre, de estatua, de lo que el hombre haya hecho. En su pensamiento se imaginó, hagamos, no sé, una estatua de tal para que adoremos a esta estatua. Y la gente le cree, la gente va. Sin embargo, ese camino errado, ese camino no te lleva a Dios. Ellos no son dioses reales. Ellos no son, son ídolos que los hombres hacen. Porque piensan en su mente y se imaginan, acá va a habitar la divinidad de Dios. Y no es así. No es así. Por eso que tenemos que nosotros tener una mente abierta. Porque realmente crees en Dios. Si crees en Dios, debes tener una mente abierta para poder recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida, porque Dios por las Escrituras te lleva a luz, te lleva a dirección, para que te puedas dar cuenta que ese no es el verdadero camino. Yo también era alguien que tenía ídolos. Yo también creía en las imágenes, en las estatuas, hasta que verdaderamente tuve el contacto con el verdadero Señor Jesucristo. Y hoy puedo saber que Él habita en mi corazón y puedo sentir su presencia y puedo por medio de la Escritura ir conociendo el sentido de la vida, el por qué estamos en este mundo. Pero a veces uno se encierra en la mente y no quiere escuchar a nadie y se encierra en su propio pensamiento. Yo creo y creo a mi manera. Sí, todos podemos creer a nuestra manera, tenemos libertad de poder creer a nuestra manera, pero otra cosa es creer a la manera de Dios. Una cosa es decir, yo tengo fe, pero yo tengo fe en mi propia religión. Sin embargo, Dios no es una religión. Dios nos dio fe a todo cuando Cristo resucitó, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Y dice que no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron a la fe. El apóstol Pablo, en sus cartas, la revelación del Espíritu Santo de Dios en su vida, dijo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, pero no todos obedecen a la fe. Y Jesús dijo que todo aquel que cree será salvo, mas todo aquel que se rehúsa a creer, o sea, que se niega a creer en el Hijo,
no serás salvo. Es el único medio que Dios estableció. Entonces tenemos que entenderlo, tenemos que comprender esto, tenemos que recibir la palabra de Dios para poder cambiar el rumbo de nuestras vidas, para poder adorar al verdadero Dios y ir al mediador que es Jesucristo, el único medio que nos acerca a la presencia de Dios. Entonces, miremos lo que dice en Romano 1:22. Romano 1:22 también acá, por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, dice algo que tremendamente nos lleva a luz a nuestro corazón para que nos podamos dar cuenta de todas estas cosas. Romano 1:22 dice, Romano 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpelo y de reptiles. Ve, ahí está. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Hicieron imágenes, cambiaron la gloria de Dios, que dice que Cristo es el resplandor de su gloria. Lo cambiaron. ¿Lo cambiaron por qué? Lo cambiaron por imaginación, por imagen de hombres. Y se fueron por el camino errado. No hemos ido muchas veces por el camino errado. Yo he estado en esa condición. Entonces, ¿qué sucede? Acá vamos a ver un ejemplo más, para no extendernos tanto. Un ejemplo que quedó plagado en las Escrituras de un viaje misionero donde Pablo estaba predicando la palabra de Dios y se encuentra en Atenas. Y mire tremendamente cómo el Espíritu Santo permite que él llegue a ese lugar y lo lleva el Espíritu Santo a que él vea la ciudad como estaba. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esto, nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Miremos ahí el despliegue, la manifestación del Espíritu Santo de Dios a través de una persona, del apóstol Pablo. Por la forma que habló con ellos, por la forma que los trató a ellos. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo lo estaba guiando, porque había un grupo de personas que iban a salir de ese camino equivocado y se iban a introducir al verdadero camino de Dios. Entonces, cuando Dios hace las cosas, se puede ver el resultado después. Y la forma que el apóstol Pablo hablaba era en la inspiración del Espíritu Santo, que lo guiaba a hablar así, para que pueda abrirse esa puerta, para que él pueda transmitir la verdadera palabra y el verdadero camino a Dios y el verdadero Dios. Entonces les comienza a hablar. En el versículo 24 les comienza a hablar. El Espíritu Santo empieza a destilar por las bocas del apóstol Pablo y empieza a decir esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitases de algo, pues Él es quien
da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces le comienza a hablar del verdadero Dios, de que el verdadero Dios que creó todas las cosas, que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él ordenó el tiempo y el límite del ser humano para que venga sobre el escenario de este mundo y pueda buscar a Dios. Y seguimos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, siendo pues linaje de Dios, ahora entendiendo, como queriendo decir, entendiendo, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que somos creación de Dios, que Dios nos mandó con un propósito, con un tiempo en esta tierra, para que le busquemos a Él, y resumen acá, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Y ahí le explica todo. Ahí le dice, no debemos pensar, ni imaginarnos que la divinidad de Dios sea semejante a oro, platas, piedra, escultura y arte de imaginación de hombre. No debemos pensar, no debemos imaginarnos que Dios, la divinidad de Dios, habita ahí, en una imagen. No habita en una imagen la presencia de Dios. Una imagen no es un medio que nos acerca a Dios. Por eso que Dios se enojó con el pueblo de Israel. Pues dijo, el pueblo se desenfrenó y se hizo dioses. Hicieron todo lo contrario de lo que el Señor lo había hecho. Entonces acá vemos una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Dice que tenían santuarios, que tenían altares, y que llegó el conocimiento de la palabra de Dios a sus vidas, y le dijo, Dios no habita ahí, Dios no habita en imágenes, Dios no habita en esculturas hechas por manos de hombre. No se imaginen no imaginen en su mente que Dios va a habitar ahí. No piensen imaginándose que Dios habita ahí, porque no es así. Entonces le comienza a hablar de la palabra de Dios, le comienza a mostrar la verdad, le comienza a llevar luz a la vida de las personas, de las que estaban ahí. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, para tener más en claro, el amor de Dios pasó por alto todo lo que ellos hicieron, porque lo hacían en ignorancia. Pero una cosa es la ignorancia, que ignorancia significa una total falta de conocimiento, una total falta de instrucción, eso significa ignorancia. Pero cuando ya llega el conocimiento, cuando ya llega la instrucción, como está llegando ahora por medio de las Escrituras, ya después no es más ignorancia. Si permaneces en la misma situación, si permaneces en la misma condición, buscando de esa manera, por medio de ídolos queriéndote acercar a Dios, por medio de imágenes queriéndote acercar a Dios, adorando las imágenes que crearon los hombres, ya no es ignorancia. Y eso después va a llevar a que des cuenta delante de la presencia de Dios, porque el conocimiento llega, pero está en vos si lo querés recibir o no. Acá hubo un grupo que lo rechazó, pero también hubo un grupo que creyó, que abrió su corazón y creyó. Y mire lo que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere Dios? Que cambien su forma de pensar acerca del concepto que tienen de Dios y que tienen de aquellos que piensan que son los mediadores para Dios, porque que cambien. Arrepentimiento quiere decir cambio de pensar o de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cambio mi forma viene el conocimiento de la palabra de Dios, como llegó a mi vida un día, y creía las Escrituras, creía lo que el Espíritu Santo de Dios me habló, y me mostró la luz, que los dioses que yo seguía no eran real, que eran imaginación y pensamiento hecho por manos de hombres, esculturas hechas por manos de hombres. Entonces, ¿qué hice? Creí y cambié, y dice un cambio de pensar y de propósito, o de propósito. ¿Qué quiere decir? Cuando usted cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir. Cuando usted cambia su forma de pensar, cambia su forma de andar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted recibe la palabra de Dios con fe y la cree, usted cambia la forma que usted vivía, la forma que usted buscaba a Dios y va hacia el verdadero camino. Se vuelve de su camino, del camino equivocado
y va hacia el camino verdadero que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, que sea de bendición para tu vida, y sé que lo va a ser de bendición porque la palabra de Dios es de bendición, siempre va a ser de bendición para nuestras vidas. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando habla de todos los hombres, habla de toda la humanidad. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a llegar un día que Dios ya estableció, que va a llegar ese día que Dios estableció, en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice: por aquel varón a quien designó. Dios designó un varón, que es Jesucristo. Dice: por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Dándole fe a todos, pero no todos obedecen a la fe. ¿Por qué? Porque están fundamentados, arraigados, y no le dan la oportunidad a la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que puedan tener la iluminación del verdadero camino. Dice, y acá dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Qué tremendo, ¿no? Ya te vamos a oír. Pero ese era el tiempo. Ese era el tiempo donde Dios estaba desplegando su gracia y estaba abriendo la puerta de la salvación, estaba abriendo las puertas del verdadero camino hacia la relación con Dios y hacia la salvación. Y perdieron la oportunidad. Ya te oremos en otro momento. Pero después Pablo ya no volvió a Atenas. Ya no volvió. Se había pasado de largo la oportunidad que Dios le estaba dando. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él. Ahí está. Un grupo que creyó la verdad de Dios y se juntó con el apóstol Pablo. Entonces, qué importante que podamos entender estas cosas. Qué importante que podamos entender que Dios estableció un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no son las imágenes. Las imágenes no son hechas. Las imágenes no son reales. No son dioses. No son mediadores que te llevan a la presencia de Dios. No lo son. Lo dice la misma palabra de Dios. Mire el pueblo de Israel cómo se equivocó, cómo erró, cómo pecó y desagradó a Dios. Y allá de ellos también ya salen. Porque hay mucho que usted puede encontrar en esa escritura. Una parte dice que un grupo de gente se juntó contra el apóstol Pablo porque Pablo andaba diciendo que los dioses que ellos hacían no eran dioses. Y dice que a muchos apartabas con persuasión. Y que estos se enojaron, dijeron: está enseñando que Diana no es una diosa. Y aparte está perjudicando nuestro negocio, le dijeron. Y querían matarlo a Pablo por lo que estaba haciendo. Pero dice que ellos mismos declaran que con persuasión apartaban muchos de ese camino. Es todo negocio. El enemigo se disfraza de ángel de luz. Y aparte de ser negocio, si permanece siempre así, ¿cómo vamos a ser cuando nos presentemos en la presencia de Dios? Entonces, que esto pueda llevar luz a tu vida, a tu corazón, y que puedas, por medio de esta palabra, por medio de esta enseñanza que nos da la dirección hacia el Señor, puedas tomar el verdadero camino. Mire, con esto terminamos y mire lo que dice acá. Dice, porque esto es en 1 Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Primeramente Dios quiere que toda la humanidad sea salva y que venga, está haciendo un llamado, que vengan al conocimiento de la verdad. Un conocimiento verdadero, no un conocimiento engañoso. Dice, porque hay un solo Dios, y ahí ya lo declara, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador que nos acerca al único y solo Dios verdadero, Jesucristo. Y dice por qué causa es Él el mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios, un solo mediador. ¿Por qué causa Él es el solo mediador que Dios estableció? Por la causa de que se dio a sí mismo. ¿Y para qué se dio a sí mismo? Se dio a sí mismo en rescate nuestro, en rescate de toda la humanidad, en rescate tuyo, en rescate mío. Se dio
Él a sí mismo. Entonces Dios lo estableció como mediador que nos lleva a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga mucho, que te sea de aliento, de iluminación para tu vida. Te pido que le puedas dar like para que pueda cada día ir siendo conocido la palabra de Dios, porque el fin y el propósito acá no es el conocido, que el ser humano sea conocido, sino que sea conocido el plan y el propósito y nuestro Señor Jesucristo, que ellos sean conocidos a través de todo esto que Dios permitió en estos tiempos, que es la tecnología, que podemos usarlo para transmitir la palabra de Dios. Usted piense que el apóstol Pablo, en los tiempos de los apóstoles, tenían que viajar caminando, viajar en mulas para ir de un lado al otro, en barcos. Hoy hay tanta oportunidad en las redes sociales para que la palabra de Dios se pueda transmitir, para que corra, para que sea glorificada. Y que tú en este día puedas recibir esa reconciliación que Cristo llevó a cabo en la cruz de Calvario para con nuestro Dios. Dice, en Romano 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú declaras con tu corazón que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor? Que Él es tu dueño, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. Si lo confesares, si lo declarares, dice que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El primer paso que necesitas dar de fe es confesar, es declarar con tu boca que Jesús es el Señor creyendo. Miramos un ejemplo para terminar. Cuando una persona se va a casar, va a contraer el matrimonio, ¿qué le dice el registro civil o el sacerdote que lo está casando? ¿Qué le dice? ¿Aceptas por esposo a tal? ¿Por qué tiene que decir sí acepto? Por el poder de lo que confiesa con su boca, por el poder de lo que declara con su boca. Sí acepto. Y acá lo mismo. Aunque el Señor es Señor y dueño de todas las cosas, Él está queriendo que vos los confieses, que vos lo reconozcas. No te va a obligar a que vos creas en Él. No te va a obligar a que vos le reconozcas. No te va a obligar a que vos le confieses. Él quiere que tú los declares. Te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Si querés hacerlo, yo te voy a ayudar. Repetí así conmigo. Señor Jesús, yo te declaro como mi Señor y Salvador, creyendo que nuestro Dios y Padre te resucitó. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Amén. Y ahí ya lo estás declarando. Ahí ya estás confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que vos confesás con tu boca tiene que salir de tu corazón. Realmente tenés que creerlo. Y Dios te comienza a introducir por el verdadero camino. Para que luego puedas conocer todo lo que Dios estableció. Para que por medio de la fe puedas entrar a todo aquello que Dios estableció. Para que puedas entrar en ese propósito que Dios tiene con tu vida. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video.